La resurrección de la historia, encontrando ciencia en la fe. Ya sea un devoto ferviente o alguien que simplemente aprecia relatos históricos, la Biblia emerge como una fuente inagotable de narrativas que trascienden el tiempo. Desde los eventos milenarios narrados en el Antiguo Testamento hasta los revolucionarios mensajes del Nuevo, este libro sagrado se mantiene como el más difundido alrededor del globo. Y, sorprendentemente para muchos, varias de estas historias han encontrado respaldo en los métodos y descubrimientos de la ciencia moderna. Sí, Él resucitó, y la ciencia ha descubierto pistas que iluminan ese pasado tan rico. El enigma del Arca de Noé, un análisis físico. En 2014, un grupo de 4 estudiantes de física de la renombrada Universidad de Leicester en Inglaterra decidió poner la leyenda del Arca de Noé bajo el escrutinio científico. A través de una investigación detallada, estos jóvenes exploraron la posibilidad de que una embarcación, tal como se describe en las Escrituras, realmente pudiera flotar llevando una pareja de cada especie animal existente. Comenzaron convirtiendo las medidas bíblicas, los cúbitos, a un estándar moderno en centímetros, revelando que el arca mediría cerca de 145 metros de largo, 24 de ancho y 14 de alto. El material elegido para la construcción, según las orientaciones divinas, fue la madera de gofer, cuya densidad es comparable al ciprés moderno. A través de sus cálculos, los estudiantes determinaron que la estructura vacía del arca pesaría aproximadamente 1.200.000 kilos. Sin embargo, para que pudiera flotar, la densidad total del arca debería ser inferior a la del agua. Los resultados fueron reveladores. El arca podría soportar hasta 51 millones de kilos, una capacidad más que suficiente para albergar todas las especies mencionadas, sin riesgo de hundirse. El estanque de Siloé, un milagro revelado. En el libro de Juan encontramos la narrativa de la curación de un hombre ciego por Jesús, usando agua del estanque de Siloé. Durante mucho tiempo, se creyó que este lugar no era más que una metáfora o una construcción literaria. Sin embargo, en el año 2005, ocurrió un descubrimiento sorprendente en la ciudad vieja de Jerusalén. Durante trabajos rutinarios, un grupo de fontaneros se topó con una antigua reserva de agua. Los arqueólogos fueron rápidamente movilizados al lugar y confirmaron: era de hecho el estanque de Siloé, precisamente donde las escrituras sagradas lo habían descrito. La muralla del rey Salomón, testimonio de piedra. Narrado en el primer libro de los Reyes, el mandato de Salomón para la construcción de una gran muralla en Jerusalén siempre ha fascinado a estudiosos y creyentes. Y fue en el año 2010 que esta historia adquirió contornos más sólidos. Arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén desenterraron partes de una muralla datada del siglo X a.C., exactamente en la era de Salomón. El descubrimiento fue liderado por la arqueóloga Eilat Mazar, quien confirmó la autenticidad y la cronología de las ruinas, consolidando así otro vínculo entre fe y hecho histórico. Conclusión: ciencia y fe, un diálogo continuo. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestra comprensión de las narrativas bíblicas, sino que también refuerzan la idea de que ciencia y fe pueden coexistir en armonía. A través de una investigación rigurosa, lo que antes se consideraba mero simbolismo o alegoría cobra cuerpo y sustancia, demostrando que los misterios de la fe a menudo esperan pacientemente ser desentrañados por las llaves de la ciencia. Ya sea usted un estudioso religioso, un aficionado a la historia o simplemente un curioso, las historias de la Biblia ofrecen un vasto campo para la exploración y la admiración, donde cada descubrimiento es una invitación para sumergirse aún más en los fascinantes diálogos entre el pasado y el presente. Revelaciones arqueológicas, desde la muralla de Salomón hasta la Torre de Babel. En las profundidades de la historia bíblica yacen narrativas que trascienden siglos, esperando ser desveladas por ojos curiosos y manos persistentes. Entre estas, la grandiosa muralla ordenada por el rey Salomón destaca no solo en las Escrituras, sino ahora, palpable a los ojos de la ciencia. El legado de Salomón en piedra y cal. La monumental estructura descrita en el primer libro de los Reyes, que medía 70 metros de longitud por 6 metros de altura, fue recientemente confirmada por hallazgos arqueológicos en el lugar conocido como Ofel, ubicado entre la renombrada ciudad de David
y la parte sur del Monte del Templo en Jerusalén. Además de la impresionante muralla, se descubrió también una garita de seguridad y una torre, corroborando las descripciones bíblicas y reafirmando la historicidad y precisión de las antiguas escrituras. La ascensión y caída de la Torre de Babel. Avanzando en el tiempo y en las páginas del Génesis, encontramos la ambiciosa Torre de Babel, erigida por los descendientes de Noé. Este monumento no solo reflejaba el deseo humano de eternizar sus nombres, sino también el impulso de alcanzar los cielos. Sin embargo, este acto de soberbia no pasó desapercibido a los ojos divinos, resultando en la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. Un estudio reciente arroja luz sobre una piedra encontrada hace aproximadamente un siglo en la antigua Babilonia, hoy en día Irak, que podría finalmente confirmar la existencia de esta estructura mítica. Según Andrew George, profesor de la Universidad de Londres, la piedra presenta un dibujo de una torre zigzagueante y un hombre con un sombrero cónico sosteniendo una lanza. El texto debajo, marcado con la palabra Sigurat, indica claramente un monumento en forma de pirámide, identificado como el Templo de Babilonia. Esta piedra, datada del siglo VI a.C., muestra la primera imagen concreta de la Torre de Babel, mostrando sus 7 capas y al emperador Nabucodonosor II como el arquitecto detrás de su construcción. Más que simplemente validar la narración bíblica, ofrece una visión de los métodos de construcción y la ingeniería de uno de los más formidables imperios de la antigüedad. Poncio Pilato, un nombre grabado en la historia. En las excavaciones de Cesarea Marítima, una ciudad romana en la costa mediterránea de Israel, en 1961, se descubrió un fragmento significativo, una placa de piedra caliza inscrita con el nombre de Poncio Pilato, el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús. La placa, ahora en el Museo de Israel, detalla la dedicación de un templo en honor al emperador Tiberio, alineándose perfectamente con el reinado de Tiberio y las fechas del Nuevo Testamento. La ciudad de la primavera, el escenario de reyes. Mencionada en el libro de Samuel como el lugar de la conquista de David y donde Salomón fue ungido rey, la ciudad de la primavera resurge en las excavaciones, trayendo consigo vestigios de una era gloriosa y personajes que moldearon el curso de la historia bíblica y mundial. Descubrimientos arqueológicos. La ciudad de la primavera y el paso del Mar Rojo. El viaje a través de la historia bíblica nos lleva a descubrimientos que confirman e iluminan los relatos ancestrales, proporcionando una visión más concreta y tangible de estos eventos milenarios. La ciudad de la primavera, mencionada en textos sagrados como un bastión de protección y provisión, fue redescubierta recientemente después de 2 décadas de meticulosas excavaciones. La revelación de la ciudad de la primavera, ubicada en el corazón de la ciudad de David, dentro de los confines del Parque Nacional de David en Israel, esta ciudad fortificada tiene alrededor de 3.800 años. Construida estratégicamente alrededor de la fuente de Gihón, la ciudad de la primavera servía un propósito vital: salvaguardar las preciosas aguas de la ciudad de los enemigos que ambicionaban su dominio. Este lugar no solo se destaca por su impresionante longevidad, sino también por su papel significativo en los ritos de transición de poder, siendo el escenario donde Salomón fue ungido rey por Sadoc, el sacerdote, siguiendo las instrucciones de su padre, David. Este sitio arqueológico es reconocido por la Autoridad de Antigüedades de Israel como la mayor fortaleza cananea existente, testificando la ingeniosidad y la robustez de una era preherodiana. El paso del Mar Rojo. Entre el milagro y la ciencia. Avanzando hacia el libro de Éxodo, encontramos la dramática fuga de los hebreos de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Una de las escenas más emblemáticas de este relato es, sin duda, el paso del Mar Rojo. La Biblia describe cómo las aguas fueron milagrosamente divididas en 2, permitiendo que los israelitas escaparan, mientras que los egipcios, en su persecución, fueron tragados por las aguas que se cerraron. Intrigado por esta descripción, el científico Carl Drews se dedicó a explorar esta posibilidad a través de métodos científicos modernos. Utilizando simulaciones computarizadas, reconstruyó las condiciones geográficas y climáticas que podrían haber permitido tal fenómeno. Según sus investigaciones, para que las aguas se separaran como se describe, se habría necesitado un viento con una velocidad de 95 km/h,
creando un puente terrestre temporal que podría haber sido viable para el paso. Esta teoría encuentra un paralelo curioso en un evento moderno, el tsunami de 1994 en la isla de Mindoro, en Filipinas. Un testigo ocular relató haber visto el mar abrirse de manera similar, proporcionando una visión fascinante de cómo eventos naturales extraordinarios pueden ocurrir bajo condiciones específicas. Estos descubrimientos y estudios no solo enriquecen nuestra comprensión de las narrativas bíblicas, sino que también muestran cómo elementos de la fe pueden ser examinados y comprendidos a la luz de la ciencia moderna, construyendo un puente entre el pasado distante y el presente, entre el milagro percibido y la explicación posible. Implicaciones geológicas y revelaciones de la cruz, profundizando la comprensión de los eventos bíblicos. La ciencia moderna, al desentrañar fenómenos naturales, ofrece explicaciones que a menudo resuenan con los relatos encontrados en las escrituras sagradas. Un ejemplo vívido de esto es la explicación geológica para la separación de las aguas, como se menciona en la historia del paso del Mar Rojo. La fuerza de la naturaleza y la mano divina. Recientemente, un terremoto reveló el impresionante poder de la naturaleza al abrir una gran grieta en el fondo de un lago, ubicado a 1,5 kilómetros de la costa. Según informes de testigos, el agua del lago fue succionada, formando una especie de cascada invertida, hasta que el lecho del lago quedó completamente expuesto. Este evento refuerza la posibilidad geológica de una apertura en el mar, similar a la descrita en el libro de Éxodo, donde Moisés y el pueblo hebreo cruzan el Mar Rojo. Tal fenómeno natural, aunque raro, encuentra fundamentos en las dinámicas terrestres y nos ayuda a comprender cómo eventos descritos en la Biblia podrían haber ocurrido bajo condiciones excepcionales. El profundo significado de la cruz de Cristo. Además de las maravillas de la naturaleza, hay detalles en los relatos bíblicos que revelan profundas capas de significado espiritual e histórico. Uno de estos detalles es el relato de la crucifixión de Jesús. Según las tradiciones antiguas, las cruces se hacían a medida para aquellos condenados a muerte. Sin embargo, surge una revelación sorprendente. La cruz en la que Jesús fue crucificado originalmente había sido preparada para Barrabás, un criminal que, por elección popular, fue liberado en lugar de Jesús. Durante el juicio, Jesús fue puesto en la cruz de Barrabás para que la gente decidiera su destino. La elección de liberar a Barrabás y crucificar a Jesús está cargada de simbolismo. Cuando Jesús finalmente fue clavado en la cruz, uno de sus brazos tuvo que ser excesivamente estirado, ya que la cruz era demasiado grande para él, indicando que no había sido hecha para su estatura. Este detalle no solo destaca el sufrimiento físico de Jesús, sino que también enfatiza el significado espiritual más profundo del intercambio. Jesús asumió la cruz destinada a otro para salvar a la humanidad. La etimología del nombre Barrabás, que significa Hijo del Padre, resuena aún más con este simbolismo. La cruz de Barrabás, destinada al Hijo del Padre terrenal, fue asumida por Jesús, el Hijo del Padre celestial, reforzando el mensaje de que Jesús murió no solo por uno, sino por todos, simbolizando que la cruz fue hecha para cada uno de nosotros. Una invitación a la reflexión y la acción. Estos elementos de los relatos bíblicos nos invitan a reflexionar sobre el profundo amor y sacrificio representado por la cruz. Al entender estas historias, no solo como relatos de eventos pasados, sino como mensajes vivos y relevantes, somos inspirados a llevar nuestras propias cruces y seguir los pasos de Jesús. La cruz, en su dolor y redención, se convierte en un símbolo universal de salvación y llamado al discipulado. Cada descubrimiento, cada detalle desenterrado, reafirma no solo la historicidad de los eventos bíblicos, sino también su relevancia continua en nuestras vidas. Estos relatos, llenos de enseñanzas e inspiraciones, nos desafían a mirar más allá del texto y ver las marcas indelebles del amor divino en cada línea.